Ok, estamos en el libro de Zacarías y vamos a entrar a esta sesión que lleva por título El Rey Prometido y su Reino de Paz. Wow. Di conmigo, el Rey Prometido y su Reino de Paz. ¿Sale? Esta es nuestra sesión 7 para todos los que nos siguen en el canal de YouTube. Si tú quieres descargar también tu bosquejo, tus notas, puedes hacerlo en la descripción del video que a continuación aquí va a aparecer. Muy bien. Y esta es nuestra estructura. ¿Recuerdas? Ya hemos visto cada semana, lo repetimos, ¿verdad? Para que lo memoricemos. La estructura del libro de Zacarías está bien fácil, ¿verdad que sí? Consta de 8 visiones, 4 mensajes y 2 profecías. Otra vez, 8 visiones, 4 mensajes y 2 profecías, ¿ok? Ya hemos visto las primeras 8 visiones, que son los primeros 6 capítulos, por eso ya está subrayado con amarillo. Esa es la primera rebanada, como digo, del pastel, ¿verdad? La segunda rebanada también ya la terminamos la semana pasada y es los capítulos del 7 al 8, que ya vimos esos 4 mensajes, ¿ok? Y viene con color azul, ya estamos dirigiéndonos hacia la recta final de este libro y vamos a ver las 2 profecías. Hoy empezamos a ver la primera profecía que va a abarcar del capítulo 9 y vamos a ir hasta dirigirnos al capítulo 14, ¿sí? Entonces, así que vamos a entrar a la primera profecía. Si tú traes tu Biblia, la puedes abrir en el libro de Zacarías, capítulo 9, ¿de acuerdo? Y bueno, pues ya oramos, ya le pedimos al Señor que nos dirija en esta dirección. Vamos entonces a percibir lo que el texto bíblico nos dice en esta primer profecía, ¿de acuerdo? Si ya traes tu Biblia, si no traes Biblia, no te preocupes, vamos a verlo aquí en pantalla. Número 1, como aparece en tus notas, de hecho, hoy tus notas son un poquito diferentes. ¿Ya te diste cuenta? Porque en esta sesión solamente te elaboré preguntas abiertas. Estas preguntas las puedes reflexionar desde ahora, pero yo te invito a que las contestes tal vez en casa, porque quiero que las contestes desde tu corazón, desde tu entendimiento. Y sabes, recuerda que al final los que entreguen sus hojitas de las 9 sesiones van a recibir un premio, ¿sale? Bueno, entonces vamos a empezar con los primeros 8 versículos del capítulo 9, ¿ok? El capítulo 9 lo vamos a dividir en 2, ¿sí? Mejor dicho, ya está dividido en 2 porque la primera parte del capítulo 9 de esta profecía habla de este tema. Di conmigo, el juicio contra las naciones vecinas, ¿sí? ¿Y cuáles eran esas naciones vecinas? Estamos hablando de naciones vecinas ¿de quién? Del pueblo de Israel, ¿sí? Y ahorita vamos a ver todo esto que, mira, hoy como siempre lo he dicho, ya tenemos una gran ventaja. ¿Y cuál es esa ventaja? Que nosotros ya vemos estos versículos desde el cumplimiento, ¿sí? ¿Cuál es la intención o cuál es el objeto de una profecía? Que se hable o que se dé un llamado, ¿sabes? Que es un presagio, por así llamarlo, para poder comprenderlo, pero que con la intención de cumplirlo. Si no se cumple, ¿qué quiere decir? Entonces no fue una ¿qué? No fue una profecía. ¿Estás conmigo? Ahora vamos a ver esto y después de leerlo, vamos a percibirlo en el contexto histórico para darnos cuenta que efectivamente esto se cumplió. Y esto se cumplió de una gran magnitud, como Dios lo dijo mucho tiempo antes por medio del profeta Zacarías que iba a suceder. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar a leer los primeros 8 versículos. Ahí en tu Biblia o bien aquí en pantalla. Versículo 1 dice: este es el mensaje del Señor. La palabra hebrea, a lo mejor si tú tienes una Biblia Reina Valera, esa palabra, ¿verdad? ¿Alguien lo tiene? Dice la palabra ¿qué? Profecía, ¿ok? Bien. O también puedes verla en otras traducciones como oráculo, ¿verdad? Efectivamente, es ese mensaje.
Y eso es bien interesante porque describe cómo Dios va a traer juicio, ¿sí? Es interesantísimo ver que aún esa misma palabra tiene consigo una connotación de juicio, ¿ok? Ese es el mensaje del Señor. Dice, contra la tierra de Aram, ahorita vamos a ver cuál es esa tierra, contra la ciudad de Damasco, ya vamos ahí viendo esas ciudades que eran vecinas de la nación de Israel. Y dice, pues los ojos de la humanidad, incluidas todas las tribus de Israel, que dice, están puestos en el Señor. Es decir, Dios está hablando, como lo conocemos, de una forma antropomórfica. ¿Qué quiere decir eso? En forma de hombre, porque Dios es espíritu, ¿verdad? Dios no tiene ojos, por así decirlo, pero está hablando en forma humana para evidenciar que la mirada, es decir, está siendo direccionada frente a esas naciones, es decir, está atento. Cuando alguien dice te pongo la mirada es porque te está ¿qué? Observando, te está percibiendo lo que haces, es decir, Dios estaba totalmente direccionado a percibir lo que estas naciones habían hecho contra su pueblo y cómo, ¿verdad?, su comportamiento para Dios no era nada indiferente. Versículo 2. Y mira lo que viene, dice, la destrucción de Hamat está asegurada. La ciudad ubicada cerca de Damasco, dice, también para las ciudades de Tiro y de Sidón, aunque sean tan astutas. Ahorita vas a ver por qué eran tan astutas. Seguimos leyendo. Tiro ha construido una poderosa fortaleza y ha logrado que la plata y el oro sean tan abundantes como el polvo en las calles. Versículo siguiente dice, pero ahora el Señor despojará a Tiro y a sus posesiones y lanzará sus fortificaciones al mar y serán reducidas cenizas. Verso siguiente, la ciudad de Ascalón verá la caída de Tiro y se llenará de miedo. Gaza temblará de terror y lo mismo harán en Ecrón, porque sus esperanzas se desvanecerán. El rey de Gaza será asesinado y Ascalón será abandonada. Versículo siguiente, la ciudad de Asdod será ocupada por extranjeros. Destruiré el orgullo de los filisteos. Versículo siguiente, les quitaré de la boca la carne ensangrentada y sacaré de entre sus dientes los sacrificios detestables. Entonces los filisteos que sobrevivan adorarán a nuestro Dios y serán como un clan en Judá. Los filisteos de Ecrón se unirán a mi pueblo como una vez lo hicieron los antiguos jebuseos. Verso siguiente, guardaré mi templo y lo protegeré de los ejércitos invasores. Estoy vigilando de cerca, otra vez, para asegurar que nunca más los opresores extranjeros invadan la tierra de mi pueblo. Wow. Es una profecía en esta primer parte del capítulo 9 que habla, en resumen, de un profundo juicio, ¿cierto? Como su nombre lo hemos titulado, un juicio contra las naciones vecinas. Efectivamente, Dios va a manifestar su soberanía al juzgar a estas naciones vecinas de Israel. Este texto que acabamos de leer describe perfectamente el juicio, voy a decirlo así, del norte hacia el sur. ¿Sí? Si tú hoy tuvieses un mapa de, digamos, antiguo de cómo estaba conformado todos estos regiones que se comentaron en el texto, te vas a dar cuenta que lo que Dios hace es ir desde el norte hacia el sur, tocando ciudades importantes. Siempre cuando tú encuentres algo en la Biblia dices que para mí es confuso, no entiendo, ¿verdad? Podríamos decir, y esto no entendí nada. Tiene un porqué, y es que Dios, voy a decirlo así, en su recorrido ha hecho, voy a decirlo así, una radiografía de norte a sur. Y ha ido ciudad por ciudad y diciendo que todo ese juicio va a tocar a esas ciudades importantes. Como una de las peculiaridades que ahorita vamos a hablar era Tiro.
¿Sabes? Tiro era conocida por una de ser las ciudades más importantes del mundo antiguo. Era conocida por ser una ciudad muy fuerte, tenía mucha riqueza, ¿sí? Y sabes, era por ende una ciudad muy altiva, muy orgullosa, ¿sí? Y lo que acabamos de escuchar es que, ¿sabes? Una de las cosas era que Tiro iba a ser humillada. Entonces, todo eso es bien interesante cuando vemos ahora sí el cumplimiento de esta profecía desde hace mucho tiempo, ¿ok? Entonces vamos a empezar primeramente a percibir todo lo que acabamos de leer desde el marco histórico, ¿sale? Primeramente, los primeros 2 versículos que acabamos de leer, que Aram y la ciudad de Damasco, vamos a utilizarlas de una forma contemporánea. Estamos hablando de Siria. ¿De qué? Di conmigo, Siria. Y sabes, Dios dio un veredicto claro contra estas ciudades de Siria, ¿sí? Eran las más importantes, las que acá aparecen en el texto bíblico, ¿sí? Como Adrac, Damasco y Amnat, que su castigo los obligó a que pudiesen, ¿verdad?, reconocer que definitivamente el Dios de Israel era el Dios verdadero, ¿sí? Y entonces pasó el tiempo y tenemos que situarnos en el año 333 antes de Cristo, donde esto es historia universal y estoy seguro que tú escuchaste de este gran general que fue conocido por conquistar muchos imperios. Y estamos hablando de Alejandro Magno. ¿Verdad que sí? ¿Lo escuchaste en las clases de historia? Así es, o Alejandro el Grande, también conocido. Pues efectivamente, llegó octubre del 333 y la historia dice que Alejandro Magno entró en toda esta ciudad de Siria y venció a sus oponentes en la famosa campaña de Iso. Como resultado de esa victoria, se le abrió la puerta de todo el cercano oriente, pasó rápidamente por toda la región, tomando el control, ¿verdad?, de todos los países que rodeaban a Israel. Fíjate, muchos preguntan, ¿y por qué no hizo lo mismo con Israel? ¡Wow! Porque detrás de esto, ¿cuántos saben que Dios es quien guarda a su pueblo? El cumplimiento final de esta profecía se llevó a cabo en los últimos días, cuando los enemigos de Israel, ¿sabes qué? No solamente lo vemos históricamente. ¿Cuántos saben que vendrá una batalla final? Y que de esta forma también hay enemigos al día de hoy frente al territorio de Israel. ¿Y sabes cuál es la promesa? La misma. Dios va a darles la victoria a su pueblo. Esos son los primeros 2 versículos que se cumplen perfectamente en el marco histórico. Es decir, podemos decir, lo que Dios habló por medio de Zacarías fue verdadero, contundente, y Dios lo hizo posible. Pero después vamos del versículo 2, 3 al 4 y entramos ahora con unas ciudades, di conmigo, de Fenicia. Di conmigo, Fenicia. Fenicia. Ahora sí, ¿te acuerdas? Del norte hacia el sur, Dios va recorriendo todas estas ciudades. Y este juicio, voy a decirlo así, era más difícil de creer en estos días, porque está dirigido principalmente a Tiro y a Sidón, ¿sí? De hecho, ¿sabías que es bien interesante? Porque en la figura de Ezequiel, donde tomamos muchas veces la referencia a Satanás, ¿sí?, cuando habla acerca de esas características, en realidad Ezequiel está describiendo al rey de Tiro. O sea, para que veas la fortaleza y el orgullo, ¿verdad? Y qué interesante, porque ¿cuántos saben que nuestro enemigo, el adversario, es el orgulloso por excelencia? ¿Cierto o no? Es el altivo por excelencia, ¿cierto o no? Es aquel que siembra, ¿verdad?, constantemente en el pueblo la intención de orgullecerse. Bueno, era más difícil esta profecía de creerse en ese tiempo. ¿Sabes por qué? Porque Tiro y Sidón habían sido anteriormente en la historia aliados de Israel, pero después, ¿sí?, fueron responsables de haber desviado su dependencia a Dios, y poco antes de ese tiempo, del cumplimiento de esto, ¿sabes?, ya se habían convertido no solo ahora en enemigos, sino en opresores de Israel.
Ellos se caracterizaban por algo, tenían un sistema defensivo sumamente poderoso en aquel tiempo. Voy a decirlo, la alta élite, es lo que dice la historia, de ejército estaba en Tiro, estaba en Sidón. Su sistema defensivo y su poder económico eran reconocidos, escucha bien, en todo el mundo. ¿Ahora entiendes por qué es un poquito difícil de creer? Es como decir, el día de hoy vamos a derrocar a la nación más poderosa del mundo. Dicen, bueno, pues eso, y cuando ves tu condición y sabes, ¿verdad? Dices, pero yo no cuento con esto, yo no cuento con la infraestructura. Empiezas a compararte y puedes ver a la amenaza mucho más alto, pero sabes, nunca tú y yo debemos de olvidar que quien está en nosotros hace la diferencia. ¿Quién es que está contigo, amada familia? Y aun cuantos saben que aún lo que se ve imposible, cuando está nuestra firme ancla asegurada, nuestra confianza en Dios, Dios es quien nos dará la victoria. Eso pasó en estos tiempos. La ciudad de Tiro estaba, mira, tan protegida que una de las características principales de Tiro es que tenía un muro de aproximadamente 50 metros de altura. ¿Te imaginas? O sea, era infranqueable. Es decir, ¿cómo vas a derrocar eso? ¿Cómo vas a poder hacerle daño a esto? Por eso ahora entiendes por qué era tan orgullosa, tan altiva, ¿sí? Y cuando empiezas a ver que todo eso va a pasar, dices, pues está difícil de creer. Sí, otra vez, pero para Dios no hay imposible. Y Él puede usar, ¿verdad?, cualquiera para poder hacer que sus propósitos se cumplan. Y otra vez, ¿sabes a quién utilizó? Mira, antes de que te diga quién utilizó, la historia me dice que durante 5 años, escucha bien, 5 años, un personaje llamado Salmanaser de Asiria había intentado conquistar a Tiro. 5 años. ¿Y qué crees? No lo logró. ¿Sí? Después, por 13, ¿cuántos? 13 años, Nabucodonosor, ¿te acuerdas de él? Trató de hacer lo mismo, 13 años. ¿Y qué crees? Tampoco. Ahora entiendes por qué era difícil de creer. Pero otra vez, ¿quién crees que llegó? Alejandro Magno. Y escucha, sí lo logró, pero no sin antes, mira lo que hizo. Construyó un desembarcadero en el mar, el cual le costó 7 meses. Tan solo 7 meses Alejandro Magno estuvo construyendo ese desembarcadero y con el apoyo de su marina realizó una obra para que ese muro de 50 metros cayera. Wow. ¿Cuántos saben, otra vez, que Dios puede usar a cualquier persona para que sus propósitos se cumplan? Tenía Tiro una fuerza económica muy poderosa. ¿Por qué? Porque en Tiro el oro y la plata abundaban. Ahora entiendes por qué el rey de Tiro era tan... Lee Ezequiel, ese pasaje famoso que le atribuimos a Satanás, ¿verdad? Vas a darte cuenta que de verdad tenía motivos, por así decirlo, para levantarse en lo alto, para decirse, hoy había mucho oro, mucha plata, ¿sí? Y entonces en el cercano oriente existía esa abundancia. Pero a pesar de todo ese poder, riqueza, fama que tenía, ¿sabes? Había una profecía que Dios lo iba a reducir ¿a qué? A cenizas. Y eso fue lo que pasó. Porque ni el rey más poderoso, ni el imperio más grande, ni el que se quiera sentir el muy acá, puede ser rival para Dios. Dios se va a encargar a reducirlo a cenizas. ¿Cuántos podrán darle un aplauso fuerte al Señor y decir: no nos podemos jamás meter con el poder de Dios? ¿Por qué? Porque Él humilla al más orgulloso. Y entonces hoy me pregunto, las naciones que se creen amos y Señor del universo, ¿verdad? Hoy podemos tener un Tiro contemporáneo. No voy a dar nombres, pero hoy te quiero decir algo. Todas las naciones un día van a tener que rendir cuentas ante el Señor, porque Él es el Rey de Reyes
y el Señor de señores. Pasamos a los siguientes versículos. Ya vimos las ciudades, por así decirlo, de Siria, las de Fenicia, y vámonos finalmente con las últimas que también están teniendo una profecía, que es las ciudades de Filistea. Y otra vez, Filistea había sido un gran opositor, un opresor de Israel. La región estaba formada por 5 ciudades principales. Cada una de ellas tenía su propio rey, su propio gobierno. Habían hecho una alianza tan fuerte para pelear juntos en la guerra y para defenderse. Pero la profecía otra vez de Dios por medio de Zacarías señaló que 4 de las 5 ciudades capitales serían tomadas. Las que se atrevían a oponerse también iban a aparecer. ¿Y qué crees que pasó? El avance nuevamente del imperio griego, otra vez Alejandro Magno en esa época, ocurrió para que fuera avanzando de forma paulatina. ¿Y qué crees? Al final, no te hago el cuento largo, la soberbia de los filisteos también quedó eliminada. ¿Qué quiero decir con todo esto, familia? Cuando hay una profecía de parte de Dios, cuando Dios habla, no importa aún lo más complicado que pueda parecer el panorama, no importa la resistencia que pueda generar este tipo de situaciones, cuando Dios ha hablado, escucha familia, nuestro deber es creerle. Nuestra intención es tener fe que Él cumplirá sus promesas a su tiempo. Y la historia hoy avala que cuando Zacarías profetizó, muchos pudieron decir, esto está medio extraño, tal vez está difícil, pero sabes, Dios lo hizo en su tiempo. Familia, ¿qué corresponde para nosotros? Creerle, estar convencidos que Dios es un Dios justo, que ninguno de los que hoy, ¿verdad?, pensamos que se van a salir con la suya, al final se saldrán con la suya, porque Dios es un juez justo, y si eso no fuese así, entonces Dios no sería justo. Pero Dios es un Dios justo. Ahí tengo una pregunta. ¿Qué advertencia representa Tiro para nuestra generación? Yo creo que hay muchas, ¿cierto? Porque Tiro es hoy un claro retrato, voy a decirlo así, de la vanagloria de este mundo. Su riqueza, su fama, sus tendencias, sus modas, su alto, ¿verdad?, énfasis en las cosas materiales. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Esa es una doctrina del Tiro moderno, de lo que hoy se trata de levantar por encima de Dios, queriendo pretender ser más alto que Dios. Por eso, ¿qué reflexión en esta noche? Hoy Dios nos está llevando en su palabra, porque lo que Dios quiere hacer es derribar todo ese sistema corrupto que hace levantar por encima del Dios único y verdadero. Lo más importante, familia, ¿sabes?, es que en Tiro estamos, pero que Tiro no esté en nuestro corazón. Buenas noches. Porque si Tiro está en tu corazón, sabes, tú puedes salir de Tiro, pero qué difícil es que Tiro salga de ti. ¿Dónde están tus afectos? ¿Dónde está lo que hoy, verdad, dices que amas? Siempre lo he dicho de esta forma. La evidencia no es lo que decimos, es lo que hacemos. ¿Dónde se centra tu mayor atención? ¿A qué le dedicas mayor tiempo y pasión y entrega? Ahí tienes tu corazón. El Señor Jesús lo dijo, porque donde está su tesoro, ahí también estará su corazón. Pasamos a la segunda parte, porque esto está fascinante, ¿verdad que sí? Vamos ahora a la segunda parte del texto bíblico, el versículo 9 al 17. Y sabes, aquí es donde vamos a conectar la sesión del día de hoy en cuanto a la celebración de la cena del Señor, familia, porque esto es emocionante. La profecía que vimos el día domingo ya en su completa, ¿verdad?, en su completo cumplimiento, ¿verdad?, lo vimos a través de los lentes del Evangelio de Juan. Si tú estuviste el domingo, recordarás que los discípulos, ¿verdad?, no lo entendieron de inmediato. Tuvo que venir tiempo, pasó, digamos, que el Señor tuviera que padecer, que tuviera que resucitar para decir, sí, las profecías dicen eso que iba a pasar. Bueno, pues aquí está esa profecía y vamos a verla.
Y vamos a ver todo lo que conlleva, porque la siguiente parte de esta profecía es que Dios está por medio de Zacarías profetizando la entrada triunfal de ese rey, pero no es un rey cualquiera, por así decirlo, porque en este tiempo hay que situarnos un poquito en el contexto histórico. Los reyes que eran característicos de cada nación, como los que acabamos de ver de Ciro, eran, voy a decirlo, muy emblemáticos por la gloria que reflejaban. Es decir, había mucha pompa, había mucho, por así decirlo, conmemoración en el estado estricto de hacer alarde. Es decir, tenían el mejor caballo, la mejor espada. Muchos de sus vestimentos eran de telas muy finas. Era evidente quién era el rey en esos tiempos. Pero este rey, la profecía de Zacarías es un rey atípico. ¿Por qué? Porque este rey no viene con esta gloria, no viene con esta majestuosidad de este tiempo. Viene con una intención muy diferente, porque su reino es un reino de paz, es un reino de restauración. Y vamos a percibirlo. Ahí en tu Biblia o aquí acompáñame en pantalla. Mira lo que dice Zacarías. Alégrate, oh pueblo de Sión. ¿Quién es ese pueblo? Israel. Grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso. Wow. Pero ve el contraste. Pero es humilde. No viene en un corcel, no viene con una caravana muy llamativa, no viene haciendo alarde. Viene humilde y viene montado en un burro. Montado en la cría de una burra. Para ser más específico, en un pollino. Es una asna, voy a decirlo, un asno que no ha sido montado. Ese es un pollino. Quitaré los carros de guerra de Israel y los caballos de guerra de Jerusalén. Destruiré todas las armas usadas en batalla. Y tu rey, mira lo que va a traer este rey. Traerá paz a las naciones. Su reino se extenderá de mar a mar y desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. ¿Cuántos saben que esto se está cumpliendo? Se ha cumplido y se seguirá extendiendo. ¿Alguien le podrá dar un aplauso al Señor? Porque efectivamente, solo el día de hoy hay que referenciar dónde está o dónde se encuentra esta región, ahí en Palestina, y darnos cuenta que su reino se ha extendido por todo el mundo. ¿Verdad que sí? Y hoy tenemos familia en todos los países. Y en cada lugar, aún puede ser un porcentaje mínimo, ¿sabes? Hay pueblo de Dios que hoy está, al igual que nosotros, conmemorando su sacrificio, que al igual que nosotros, hoy está teniendo un tiempo para recordar la obra que Él hizo. Versículo siguiente. Ve nada más, porque esto es lo sorprendente. Aquí quiero que puedas conectar lo que hoy vamos a conmemorar. Porque en ese momento tal vez alguien podría decir, no lo entiendo, pero ahora como tú y yo tenemos la gran ventaja de verlo otra vez en retrospectiva, podemos saber cómo ha sido ese pacto. Percibe este versículo. Dice, ¿debido qué? Al pacto que hice contigo. Y mira cómo lo dice, mira qué impresionante. Esto fue mucho tiempo antes. Ni siquiera el Mesías había nacido y ya se había profetizado cómo iba a ser. Sellado, ¿cómo? Con sangre. ¿Sabes lo que vamos a hacer en unos minutos más? Vamos a levantar una copa. Y Jesús ese día, había 4 copas en esa mesa, 4 copas de arcilla. He dado ese mensaje de cómo era la mesa judía. ¿Sí? No me voy a desviar, pero cuando Él levanta esa copa, mira esos 4 pactos, tú los vas a ver en el libro de Éxodo. Cuando levanta la copa, dice, levanta esta copa del nuevo. Y sabes, wow, porque aquí se quita el velo.
Hoy vamos a levantar esta copa y sabes, la vamos a levantar, es la copa del nuevo pacto. ¿Y sabes qué es lo que dice el Señor Jesús? En mi sangre. ¡Wow! Increíble. Ve nada más. ¿Cómo podemos conectar un libro que a lo mejor antes teníamos una idea de Zacarías como que pues está ahí nada más porque está, pero nos damos cuenta que es un libro que nos habla del glorioso mensaje del Evangelio? ¿Sabes? Porque mira, ve lo que dice: yo liberaré a tus prisioneros de morir en un calabozo sin agua. Estas eran las famosas cisternas, ¿sí? Donde, ¿te acuerdas? Jeremías fue colocado. Era un lugar de tortura, ¿sabías? ¿Y cuántos saben que el Señor Jesús nos vino a liberar de la peor prisión, que era nuestros pecados? ¿Cierto o no? Un lugar de martirio y tortura. ¿Cuántos dan gracias a Dios porque un día Él nos libertó, nos sacó de esa profunda esclavitud que nos dominaba? Eso es lo que el Señor hizo en nuestras vidas. Versículo siguiente: regresaré al refugio. Ustedes, prisioneros, que todavía tienen esperanza, hoy mismo prometo que les daré 2 bendiciones por cada dificultad. Judá es mi arco, Israel mi flecha. ¿Sabes? Este juego de palabras es bien interesante, ¿sabes? Porque aquí están evidenciando el reino del norte y el reino del sur. ¿Tú sabes? Estaba dividido en 2 el reino. Pero mira cómo lo dice: Judá es mi arco, Israel mi flecha. ¿Sabes por qué? Porque eran los 2 principales. ¿Qué? ¿Qué haces cuando utilizas un arco? ¿Te hace falta algo? Una flecha. O tienes una flecha, ¿te hace falta qué? Y está, voy a decirlo así, compaginando. Este es un grato retrato de los que iba a volver a unir. Jerusalén, míralo cómo lo dice: ¿es mi qué? Es mi espada. Y como un guerrero la blandiré contra los griegos. ¿Ya ves? El Señor aparecerá sobre su pueblo y sus flechas volarán como rayos. El Señor soberano hará sonar el cuerno de carnero y atacará como un torbellino desde el desierto del sur. Versículo siguiente: el Señor de los ejércitos celestiales, fíjate, protegerá a su pueblo, quien derrotará a sus enemigos lanzándoles grandes piedras. Gritarán en la batalla como si estuvieran borrachos con vino. Se llenarán de sangre como si fueran un tazón, empapados con sangre como las esquinas del altar. Versículo siguiente: en aquel día el Señor su Dios rescatará a su pueblo, así como un pastor rescata a sus ovejas. Brillarán en la tierra del Señor como joyas en una corona. Qué espléndidos y hermosos serán. Los jóvenes florecerán con abundancia de grano y las jóvenes como el vino nuevo. ¿Cuántos le podremos dar un aplauso fuerte al Señor por esta final de profecía? ¿Qué podemos decir de toda esta segunda parte de la entrada triunfal de este rey? Bueno, podemos decir mucho. Podemos hablar toda la noche, y no exagero, de esa obra de redención que el pueblo de Israel se le fue profetizado mediante la sangre de pacto. Bueno, vamos a resumirlo. Dios ha prometido restaurar a su pueblo y darles la victoria. ¿Eso sucedió? Sí, eso pasó y va a ser todavía, ¿sabes? Porque ¿cuántos saben que Dios aún no termina? El Señor es el Señor de la historia, ¿cierto o no? Y de lo que conocemos y sabemos, ¿verdad?, que ha sucedido y ha acontecido, y lo que sin dudas viene, también lo vamos a poder decir, tiene un tinte totalmente escatológico, es decir, en los últimos tiempos, de lo que Dios va a seguir haciendo con su pueblo. Pero la base de la redención, mira, los judíos ortodoxos hasta el día de hoy siguen velados, siguen esperando a su Mesías, siguen esperando a este que se profetizó aquí en Zacarías. Y lo que no se han dado cuenta es que se cumple ante sus ojos.
y que aún es parte de la profecía el saber que iba a ser rechazado por los de su propio pueblo. Juan lo dijo con estas palabras: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Así que en esta base de esta restauración tenemos que primeramente ver aquí ya la clara evidencia del Mesías que viene como lo que él vino, como un rey totalmente atípico. ¿Y sabes cuál es la intención de hacer un reino atípico? Es contrastar a los reinos humanos. Mira, y aquí viene rápidamente una referencia que constantemente hago, porque cuando tú ves el libro de Daniel tiene dos particularidades. Los principales imperios del reino sobre la tierra se ven claramente evidentes en Daniel capítulo 2, ¿sí? Y esa es la perspectiva humana, ¿sabes? Ahí aparece el imperio romano, el imperio griego, el imperio persa, el imperio babilonio. Los principales imperios, escucha bien, que han estado sobre la faz de la tierra se describen en la visión que Daniel tiene en el capítulo 2. ¿Y sabes cómo lo ve? Con voy a resumirlo, una estatua con mucha gloria, muy altiva, muy orgullosa. Y sabes lo que dice Daniel, esa es la perspectiva humana, porque para los hombres el tener todo eso los hace seguir clavados en su orgullo, en su vanagloria, en su altivez. Pero el contraste, ¿sabes cómo es? Que esos mismos reinos e imperios aparecen en Daniel capítulo 7. Pero la gran diferencia es que ya no aparece una estatua altiva y gloriosa con diferentes metales preciosos, aparecen como unas bestias horrorosas. Ahí te lo dejo de tarea para que esta noche puedas, tal vez, o en estos días. Y sabes, esas bestias horrorosas son los mismos imperios, pero ya no desde la perspectiva del hombre, sino de la perspectiva de Dios. ¿Cómo Dios los ve? Como unos monstruos detestables, horribles. ¿Qué te dice eso? Que lo que para este mundo puede considerarse muy altivo y glorioso, para Dios es horripilante. Por eso, este rey que entró, no entró como lo hacían todos los otros. ¿Sabes por qué? Porque su reino no es de este mundo. Y cada vez que tú y yo querramos implantar principios humanos a los principios del reino de Dios, ¿sabes? Lo que estamos haciendo es querer combinar, mezclar algo que simple y sencillamente no es compatible. ¿Recuerdas cuando Jesús estuvo siendo tentado por el Satanás? Y sabes dónde lo, de acuerdo a la perspectiva de Mateo y de Lucas, es que él puede presentarles, precisamente dice que lo llevó a la parte más alta para que pudiera percibir los reinos de este mundo. Y en la intención, ¿sabes?, en la cual tú y yo debemos de comprender esta gran verdad, es que este reino que Él viene a inaugurar lo hace con principios totalmente diferentes. ¿Qué es lo que dice este mundo, verdad? Constantemente nos hacen creer, ¿verdad?, que lo que más importa es el dinero, ¿verdad? Que lo que más importa, ¿qué es? Las cuestiones de materiales, ¿cierto o no? Pero sabes, en los principios del reino de Dios, lo que más importa es el que podamos ser honestos. ¿Ve qué contraste? El que podamos ser de una forma tan diferente a las circunstancias que día a día este mundo nos va inquietando. Justicia, paz y gozo es los principios en el reino de Dios para vivirlos por el Espíritu Santo. Por eso en estos versículos que acabamos de ver demuestran cuán glorioso es este reino que Cristo vino a inaugurar. ¿Sabes? Y lo más importante, amada familia, es que nuestras circunstancias no están basadas en lo que podamos nosotros lograr. ¿Sabes por qué? Porque nuestra esperanza está en el pacto que hemos tenido con Él. ¿Y sabes cuál es ese pacto? El pacto que ha sido sellado con su sangre. ¿Sabes? Porque cuando tú y yo fuimos reconciliados por gracia, por medio de la fe, dice el apóstol Pablo,
fuimos liberados de nuestra mala manera de vivir y hemos sido reconciliados, y eso nos ha dado una nueva identidad. ¿Sabes? Lo que más me asombra, y con esto voy a ir del desenlace para pasar a la siguiente parte. Zacarías nos recuerda que fuimos liberados. ¿Sabes con qué? Por la sangre del pacto. Lo que vamos a hacer en unos minutos, vamos a tener en cuenta eso, ¿sabes? Para poder referenciar lo que nuestro Salvador vino a hacer en esta entrada triunfal, recordándonos que por su sangre, tú y yo fuimos introducidos en este nuevo pacto. ¿Qué te parece si te pones unos instantes en